la pantallita del cuestionario, a ver si lo podemos ver, y después vamos a ir compartiendo los primeros, cada una de las preguntas. ¿Ven ahí? ¿La ven la pantallita? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno. Fíjense que, a ver, de estas preguntitas vamos a ir una por una para ver ustedes. Yo les cuento una cosa, yo las tengo ordenadas de esta manera, como ustedes las ven ahí, a cada uno le habrán venido y ordenadas de forma diferente, ¿sí? Porque se reordenan cada vez que uno entra, entonces queda distinto. Así que yo voy a ir en el orden que yo las tengo, y ustedes las van identificando, supongo, ¿no? Vamos a la primera que yo tengo, que dice: ¿cuáles son los antibióticos menos tóxicos para las células del huésped? Les cuento que me sorprendió ver algunos errores en esta pregunta. La verdad que me llamó la atención porque pensé que era sencilla. Esperen que vamos a compartir esto también. ¿La ven ahí la preguntita? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno, la pregunta decía: a ver si pongo el chat ahí. La pregunta decía: ¿cuáles son los antibióticos menos tóxicos para las células del huésped? Es decir, para las células de la persona que ingiere esos antibióticos. Y había 4 opciones, los 4 mecanismos de acción, ¿no? Que eran, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los antibióticos los podíamos clasificar según el mecanismo de acción en los que interferían en la síntesis o el metabolismo de los ácidos nucleicos, en los que inhibían la síntesis de proteínas, en los que alteraban la permeabilidad de la membrana plasmática y en los que inhibían la síntesis de la pared celular? Bueno, ¿cuál les parece a ustedes? ¿Cuál pusieron? ¿Cuáles son los antibióticos menos tóxicos? Los que inhiben la síntesis de proteínas, puse yo. La de la membrana plasmática, profe, pero no sé por qué puse pared celular. ¿Por qué puse qué? Puse pared celular en su momento, Bien. pero era la membrana plasmática. No sé por qué lo puse. ¿Membrana plasmática? Creo que sí. ¿Cómo la membrana plasmática? No. Porque me pareció que estaba incorrecto a mí. Yo puse pared celular. Yo puse síntesis de proteínas. Bueno, La vamos menos a pensar cada uno. la menos tóxica era esa, creo, porque la síntesis de proteína no era que era el corazón, los ácidos nucleicos, el ADN, ARN, no era el corazón, había dicho algo así. Bueno, sí, es una analogía. No es realmente el corazón, sépanlo, ¿eh? Sí, pero es un decir, profe, es como para entenderlo un poco mejor. Bueno, pero piénsenlo, más que entenderlo así, lo que tienen que pensar es qué cosas tienen en común las células del organismo humano, que seríamos el huésped en este caso, y las células de la bacteria a la que va a atacar el antibiótico. El antibiótico no sabe cuál es una célula bacteria y cuál es la célula humana. El antibiótico ataca, según su mecanismo, al ADN de las células, a las proteínas de las células, a las membranas plasmáticas o a las paredes celulares de las células. No sabe de quién es esa célula, ¿sí? No tiene forma de saberlo, solo ataca estructuras. Entonces, un antibiótico va a atacar una estructura de un ácido nucleico, de un ADN o de un ARN. Otro tipo de antibióticos va a atacar la estructura de proteínas, las ribosomas o las enzimas que tienen que ver con la síntesis proteica. Otro tipo de antibióticos va a atacar las estructuras de la membrana plasmática y las va a alterar. Y otro tipo de antibióticos va a atacar las estructuras de la pared celular, ¿sí?
Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿cuál es el antibiótico que únicamente ataca estructuras que estén en la célula de la bacteria y que no estén en nuestras células? ¿Sí? ¿Cuál es el antibiótico? Ácidos nucleicos, por ejemplo. Los ácidos nucleicos, ¿los tiene la bacteria? Sí. ¿Los tenemos nosotros? Sí. Sí. Y son muy parecidos. No, están formados por los mismos nucleótidos, con lo cual ay, escucho al fondo. No le escucho, profe. Es que se escucha en el fondo algo. Ah, ahí está. Era Diego, me parece. Que está haciendo músicas raras. Ahí no sé. No, era un chiste, era un chiste. Lo que, a ver, ADN, o sea, ácidos nucleicos, ADN, ARN, lo tienen las bacterias, muy bien, Diego, lo tienen las bacterias y lo tenemos nosotros. Con lo cual, si el antibiótico va a atacar el ADN, ¿cómo sabe si el ADN es nuestro o es de las bacterias? Lo mismo pasa con la síntesis de proteínas, ¿sí? Las proteínas y toda la estructura para la síntesis de proteínas es muy similar entre nosotros y las células. Por lo tanto, ¿cómo sabe el antibiótico si está atacando una célula del huésped o una célula bacteriana? Y la membrana plasmática también tiene la misma tipo de estructura. Lo único que tienen las bacterias que nuestras células no tienen, porque son eucariotas animales, nuestras células, es pared celular. Entonces, si el antibiótico ataca la pared celular, no importa si sabe o no sabe de qué célula es, porque las únicas células que tienen pared celular son las bacterias, ¿sí? En nuestro organismo. Porque nuestras células propias de nuestro organismo no tienen pared celular. Entonces nunca un antibiótico que ataca la pared celular nunca va a atacar nuestras células, porque nuestras células no tienen pared celular. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Hágame un dedito para arriba, algo para darme cuenta que sí entendí. Sí, profe, se entendió. Súper importante, ¿sí? Súper, súper, súper. Y en eso me llamó la atención que había muchas equivocaciones. O sea, lo que tienen que pensar cuando pasa algo así es, a ver, para que sea menos tóxico, ¿qué es lo que tiene que hacer? No atacar mis células. Y para que no ataque mis células, tiene que atacar algo que mis células no tengan. Para el celular, mis células no tienen. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso de los antibióticos? Vamos a la próxima pregunta, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta iba directamente a un tipo de antibióticos que eran los beta-lactámicos. ¿La ven la preguntita ahí? ¿Sí? Profe, no me acuerdo nada de lo que contesté, pero nada. ¿No se acuerdan lo que contestaron? Bueno, esta era un poquito más compleja porque tenían que hablar de cómo era el mecanismo, ¿no? Más o menos de los beta-lactámicos. Decía, señale cuál es la explicación correcta de cómo actúan los antibióticos beta-lactámicos sobre la pared celular para inhibir su crecimiento. Acuérdense que los beta-lactámicos tenían como mecanismo inhibir la pared celular, la síntesis de la pared celular. ¿Cuál les parece a ustedes que es la correcta de estas tres? A ver si alguno me quiere contar. ¿La B, profe? Yo puse de los inhibidores de las autolisinas, pero no me acuerdo si la A o la B, porque como están desordenadas, no me acuerdo. Pero sé que la A o la B.
Pero acá, lean esta, no importa lo que ustedes pusieron. Lean acá. La A, les leo, la A dice que se unen a las PVP, ¿se acuerdan que eran las PVP? Sí, como los receptores eran. Claro, eran unos receptores enzimáticos que estaban en la membrana, en la parte externa de la membrana plasmática de la célula. O sea, entre la membrana y la pared. Estaban en la membrana. Y eran las que ayudaban a que se fabrique la pared. O sea, no estaban en la pared, estaban en la membrana. ¿Sí? O sea que ya, fíjense, las PVP tienen que ser las que estaban en la membrana y no en la pared. ¿Sí? Pero aparte, una cosa importante que hacían estos antibióticos betalactámicos es que se unían a estos PVP y ¿se acuerdan que la pared celular se iba formando? Se iba formando, iba sintetizándose, ¿sí? El péptidoglicano, la mureína se iba formando, y después había unas enzimas que se llamaban autolisinas, que lo que iban rompiendo la pared celular que ya estaba más viejita, para que siempre tenga el espesor adecuado. Ahora, estas autolisinas eran enzimas que estaban preparadas para romper y que tenían unas sustancias que las inhibían. O sea, que lo que hacía era, las frenaban. Cuando ya se había roto mucha pared y ya había que dejar de romper, estos inhibidores frenaban a las autolisinas. ¿Sí? ¿Qué hacían los antibióticos beta-lactámicos? Se unían a estas PVP que estaban en la membrana bacteriana, y lo que hacían era que inactivaban a esos inhibidores de autolisina. O sea, los inhibidores de autolisina lo que hacían era hacer que las autolisinas no funcionaran. Si yo inactivo los inhibidores, estas autolisinas están funcionando todo el tiempo, porque no hay nada que las frene. Entonces, rompían toda la pared celular. Entonces, los beta-lactámicos, ¿qué hacen? Se unen a las PVP y lo que hacen es inactivar, es decir, desconectar a los inhibidores de las autolisinas. Así que de estas tres que están ahí, ¿cuál sería la opción correcta? La A. La A. ¿Sí? Se unen a las PVP que están en la membrana e inactivan a los inhibidores de autolisina. ¿Sí? Algunos me habían puesto que estaban en la pared celular bacteriana. No, digamos, no está bien porque están en la membrana, pero podría haber pasado. Pero la B dice se unen a la PVP de la pared celular bacteriana y dice que activan a los inhibidores. Y eso es lo que no hacen, no activan, inactivan a los inhibidores, los desconectan. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí. profe. ¿Sí? Profe, ¿dónde mandó los trabajos? ¿Cómo? ¿Dónde mandó las respuestas o los trabajos que no entendí? No, yo los corregí en el campus y deberían estar ahí, pero pensé que también se les enviaba automáticamente por mail. ¿No los encontrás? Ah, ok. No, tampoco en el campus. No. Qué raro. No importa. ¿Cómo no importa? No, tendrían que estar. Sí, yo los corregí ayer, ¿eh? Estaba todo. Si no, después me fijo, y si no, me fijo si te lo puedo mandar por mail. Pero después, ¿sabes qué? Por favor, fíjate si, después cuando terminemos la clase más tranquila, fíjate si los encontrás, y si no, me mandás un mail, ¿sí? Profe, igual cuando pueda, Mario. sí. Mario era, ¿no? La que me decía que no los encontraba. ¿Quién era? Mario.
Sí, fui a calificaciones, o sea, en donde están todos los archivos subidos, fui a último de todo, donde hay chiquitito dice calificación, a ver si estaba por ahí, y ahí encontré. Ah, ¿está? Ah, bueno. Lo encontraste entonces. Bien. ¿Quién me estaba preguntando algo? Guadalupe, profe. Sí, Guadalupe, decime. Cuando pueda, si pudiera subir el video de la clase pasada, porque yo no pude entrar Sí. a la clase. Hoy termino de subir todos los videos que me faltan y vemos Ujú. también inclusive. Sí, para entender mejor esto, porque esa parte no, lo de los videos sí, pero lo de la guía no, mucho no. Lo de la guía mucho no. Ujú. Bueno. Bueno, seguimos con la siguiente preguntita, ¿les parece? A ver cómo la respondimos. A ver. Vamos con la próxima pregunta. Ah, la próxima pregunta también era múltiple choice. Y lo que hablaba era, vamos a ponerla, hablaba sobre el antibiograma. Decía, ¿qué es un antibiograma? Y tenían tres posibilidades. Decía test por difusión, con discos de antibióticos para evaluar la sensibilidad bacteriana, test de dilución en agar para evaluar la acción bactericida del antibiótico y test de dilución en caldo para evaluar la resistencia bacteriana. Ustedes estuvieron viendo los videitos, ¿no? Del antibiograma, aparte de lo que habíamos leído. ¿Qué era un antibiograma? Principalmente, Era una prueba de sí, De de sensibilidad a los sensibilidad antibióticos. de antibióticos, para evaluaban probar antibióticos. sensibilidad. Exactamente, era un test para evaluar sensibilidad bacteriana. Eso es algo importante. En realidad, algunos dicen para evaluar resistencia. No, la verdad es que es para evaluar la sensibilidad. Porque a nosotros, digamos, el objetivo clínico es ver qué antibiótico, a qué antibiótico sensible es el microorganismo para poder instaurar un tratamiento. Entonces, nos interesa conocer la sensibilidad, no la resistencia. Sin embargo, también se puede hacer para ver cómo es la resistencia, ¿sí? Pero no es el objetivo fundamental de este tipo de ensayo. Pero aparte de eso, otra de las cosas es que un antibiograma, ustedes lo vieron, que era el que ya, el antibiograma era de los ensayos de las técnicas para ensayar antibióticos, teníamos dos tipos, ¿sí? Las que eran en medio semisólido o agar, y las que eran en caldo. ¿Se acuerdan? El antibiograma, Sí. ¿qué medio era? ¿En semisólido o en caldo? O sea, ¿era en agar o en caldo? Era nada. En agar. Muy bien, era en agar. Entonces ya Hola, buen día, mi bebé. el test de dilución en caldo para evaluar la resistencia bacteriana. Bien, Luchi. ¿Sí? ¿Entiendes? La C, ¿Puedes repetir ¿pasamos la C? ¿Podría repetir Sí, claro. lo que dijo porque no se le escuchó? Ahí vamos de vuelta. El antibiograma es un test principalmente para evaluar la sensibilidad bacteriana, ¿sí? Sí. Para saber qué tan sensible es una bacteria ante un antimicrobiano, ante un antibiótico. Y no se hace en cualquier tipo de medio de cultivo, se hace en un medio de cultivo que es semisólido, en un agar, ¿sí? Porque el antibiograma es un método de difusión, ¿sí? Y para que pueda difundir algo, difundir es que se distribuya, tiene que difundir en un medio donde sea algo que es como un sólido, pero que tenga ciertos
poros o agujeritos por donde el líquido puede difundir. Por eso se llama difusión en agar, ¿sí? Porque yo voy a colocar en un lugar fijo, ¿sí? de la superficie del agar algo embebido con líquido. Por ejemplo, los disquitos de antibióticos que están embebidos con un líquido. Y a partir de ese disquito el líquido va a empezar a difundir, o sea, a salir y a fluir en todas las direcciones, a través de los poros de ese medio de cultivo, que es un agar. ¿Sí? Así que es un método de difusión en agar, donde se usan disquitos con antibióticos. ¿Sí? No es un método de dilución en agar. La dilución es otra cosa, diluir necesita un medio líquido para diluir. ¿Sí? No se diluye en agar. ¿Sí? Es una test de difusión. Es de difusión, entonces tendría que ser la A. La A, exactamente. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Es un test de difusión. Va a ser el que ustedes vieron en el video, que toman una plaquita de agar, ¿sí? Y pintan toda la placa con una suspensión bacteriana, y luego le agregan los discos embebidos con antibiótico. Cada uno de esos disquitos, el antibiótico desde el disco va a empezar a difundir en forma radial, es decir, en todas direcciones, porque es redondo, porque es circular, y si es sensible el microorganismo, no va a crecer en todo ese halo que se forme alrededor del disquito. ¿Sí? Así que era la A en este caso. Sí. Recuerden que a ustedes, yo digo la A acá, lo que estamos viendo. A cada uno de ustedes les llegó mezcladas estas opciones. O sea que puede ser que cuando ustedes busquen sus resultados, sea la B en sus resultados. Pero la respuesta correcta es test por difusión con discos de antibióticos. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con la de los videitos, ¿sí? Ustedes tenían que, con la ayuda de mirar los videos. En los videos estaba bien explicado, profe. Muy bien explicado, ¿no? Sí, También me sí. parece que Yo estaba... me guié por los videos. Lo único que no terminé de responder. Bueno, pero estaba bien explicado. Pero sí lo entendí. Uno como bien esquemático y otro bien práctico para ver. La verdad que sí, estaba muy bien explicado. Ah, Micaela dice que mezcló todo. Bueno, sí, está bien, no importa. Esto era un primer enfrentamiento y está bueno que haya ocurrido y así lo vamos corrigiendo. Por eso les mandé con las correcciones para que ustedes mismos vayan viendo en qué se confundieron. ¿Sí? Muchos mezclaron, sí. A mí me costó como la primer parte, después lo de los discos y todo lo de después está como bien, pero como la primer parte la que más me costó, la de siembra y todo eso. Exactamente, sí, es verdad. Vamos a tratar de pensar bien los pasos para que nos queden claros, ¿sí? Siguiendo los videos, lo primero que teníamos era una muestra. Yo voy a ir escribiendo acá, ¿sí? Como si escribiera la respuesta. A mí me llega una muestra de un paciente, ¿sí? Puede ser que esa muestra me llegue, por ejemplo, a ser una muestra de orina, ¿sí? O sea, alguna otra muestra biológica. Principalmente lo que uno hace es sembrar esa muestra en una placa y dejarla que crezca, ¿sí? Que crezcan las colonias, la siembro en una placa, la pongo en la estufa y crecen las colonias. Y luego tengo que agarrar de ahí una colonia aislada. ¿Por qué es súper importante que agarre una colonia aislada? Porque yo tengo que asegurarme que la prueba la voy a hacer sobre una colonia que está pura.
¿sí? Que está solita y no está mezclada con las colonias de otros microorganismos. Porque si no, me va a dar una sensibilidad al antibiótico que no es real para ese microorganismo, ¿sí? O sea, que tengo que tener una colonia aislada. Entonces, lo primero que hago es, tomo una colonia aislada, no la tomo como si me tomara un vino, no, la tomo con una ansa, ¿no? Por las dudas le aviso, tomo con un ansa estéril, ¿sí? O un hisopo estéril, una colonia aislada del microorganismo que quiero ensayar. Microorganismo a ensayar. Bueno, entonces tomo un ansa estéril, tomo con un ansa estéril una colonia aislada del microorganismo que quiero ensayar. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? La voy a colocar dentro de un tubito, ¿sí? Que tiene, y la coloco dentro de un tubo con, por ejemplo, agua estéril o solución fisiológica estéril. ¿Sí? ¿Esto para qué lo hago? Porque lo que quiero hacer es una suspensión del microorganismo. ¿Qué sería mi primer paso? ¿Sí? Mi primer paso sería hacer la suspensión del microorganismo. ¿Me siguen todos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Así hago la suspensión del microorganismo. Tomo con una ansa estéril una colonia aislada y la suspendo, ¿sí? La coloco dentro de un tubo con agua estéril. La suspendo significa que la mezclo, ¿sí? Trato de que quede bien distribuida. ¿Qué voy a hacer con eso? Ahora la tengo que sembrar en mi placa. Entonces, lo segundo que voy a hacer es utilizar un hisopo, que va con H, les aviso. Por las dudas, porque vi mucho hisopo sin H por ahí. Profe, una pregunta. Yo estuve mirando unos videos, pero no utilizan guantes. ¿Por qué? No, en realidad no ¿No es, corre? No. no, si ¿No es trabajas una forma de no es protección? necesario. Ah, me llamó la atención eso primero. En el video que estaba ahí, viste que no usaba guantes. Sí, pero también vi otros que también no utilizaban guantes cuando hacían, digamos, la siembra. En realidad no es, digamos, viste que también se hace sobre mesada. No es un ensayo que debería ser ni que es riesgoso, ni que fuera necesario usar guantes. Si vos trabajás, uno cuando trabaja en microbiología aprende a trabajar con lo que se llama técnicas de asepsia, donde vos no tocas absolutamente nada. Y fíjate que no pone, la mano de ella no se pone en contacto nunca con nada que es parte del ensayo, ¿no? Todo lo toma con... No toca nada. No toca nada. ¿Se puede hacer con guantes? Sí, claro, siempre con los guantes es mejor porque uno evita también contaminarse con el microorganismo si hubiera algún accidente. Siempre va a ser una medida de precaución. Pero para este caso particular no es estrictamente necesario porque uno no tiene, si trabaja bien, no contamina la muestra, ni la muestra debería contaminarlo a uno. ¿Sí? Fíjate que tampoco trabaja ni con barbijo, ni... No, tampoco. Eso es lo Eso que yo miré y, digamos, que estaba trabajando con ese tipo de bacterias y eso me parecía, pero en varios videos, por eso empecé a cambiar y empecé a mirar en varios videos que no utilizaban como medida de protección. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y no usan barbijo, no usan guantes. no usa guantes tampoco, es verdad. No.
No, pero también el no usar barbijo, digamos. También algunas muestras, por ejemplo, están Perdón, en caldo, yo Laura, te supongo, freno ¿no? un Es una segundo. pregunta. Laura, en Sí. menos de un minuto se va a terminar, nos volvemos a encontrar. Yo porque te digo que por ahí se te corta lo que estás diciendo a la mitad, ¿sí? Entonces, Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Espero que corte? no, decime, en algún momento se corta, pero bueno, después me... Bueno, no, yo, digamos, tengo esta duda, digamos, si yo tengo un medio líquido, ¿no? Digamos, empieza a vaporizar. En el vapor también